tal? Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. El Salmo 25 dice: Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Nosotros confiamos en el Señor, que Él es el que está dirigiendo nuestras vidas, Él es el que está siempre enseñándonos cómo vivir, y eso es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, al cual le damos la bienvenida en esta mañana para que trabaje en nuestros corazones. Todos aquellos que nos estén viendo, por favor, dediquen este tiempo también para adorar al Señor, para hablar con Él y para ser receptivos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a pedir su bendición a través de la oración y vamos a iniciar esta mañana. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos adorarte, podemos exaltarte. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más acercarnos a ti con nuestro corazón, Señor, humillado delante de ti, dispuestos, Señor, a aprender cómo vivir, Señor, a que tú nos enseñes a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos repita tu palabra en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir siendo cada vez más como tú. Así que te adoramos y te exaltamos en esta mañana, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile: aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y cantamos: milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Make it, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, here in every heart. I worship you. I worship you. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, Señor, y tú puedes tocar nuestro corazón, Señor, y podemos ser edificados, Señor, por ti, por tu palabra, y al admirar, Señor, lo grande que tú eres, Padre Santo. Te amamos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro. Dile poderoso, poderoso es su nombre, no hay otro nombre.
is the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Te adoramos, Señor, porque tú eres ese Dios todopoderoso, Señor, el que eres más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, Señor. Y por eso, Señor, nuestro corazón rebosa de paz, de tranquilidad, Señor, al saber que ya tú venciste, Señor. Y esa victoria también es nuestra, Señor, a través de creer en ti, a través de aceptarte como nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Así que te agradecemos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en este día. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, my sin, oh, the bliss of this glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, it
Gracias, Señor, porque tú tienes la victoria, Señor. Porque en ti encontramos también el consuelo, Señor, la paz, el gozo, Señor. Te damos gracias y te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días a todos mis hermanos. So good morning, brothers and sisters. Qué bueno volver a contactarnos y para estudiar la Biblia. It's good to be able to contact each other now and study the Word of God together. Queremos seguir siendo fieles en buscar en su palabra, We want to continue to be faithful, searching in His Word, seeking in His Word. ya sea que podamos estar juntos físicamente o no, pero fieles en su palabra. Whether we can be together physically or not, but we want to be faithful in His Word. Sí, sería mejor juntos físicamente, Yes, it would be better to be together physically, pero seguimos esperando en el Señor a que ese momento regrese but we continue waiting on the Lord that moment will come back. y disponemos nuestros corazones para que la Biblia nos enseñe otra vez. And we prepare our hearts so that the Bible will teach us again. Queremos empezar en este momento haciéndoles un pequeño recordatorio. We want to start reminding you. Han sido tiempos difíciles para muchos en términos económicos también. These times have been difficult for many regarding economic aspects. Y queremos siempre recordarles que si alguno de ustedes está pasando algún tipo de necesidad en esa área, nos lo deje saber. And we want to remind you that if any of you are going through a difficult situation and you're struggling, let us know. Y de esa manera como iglesia también podemos echarnos la mano unos a otros. And that way, as a church, we can help each other. Y también pedirles por las finanzas de nuestra iglesia también y las obligaciones que tenemos como iglesia. And also tell you about the commitment that we have with the church and also the obligation that we have to the church. Toda esta situación obviamente también la ha afectado a la iglesia. All this situation has definitely affected the church as well. Y queremos seguir confiando en el Señor, en su fidelidad, And we want to continue trusting the Lord and His faithfulness, sabiendo que el Señor provee para su iglesia a través de los diezmos de la iglesia también. knowing that the Lord provides for His church through the tithing of the church. Entonces, si ustedes han guardado en su corazón, han tomado esa decisión de honrar al Señor de esa manera, So if you have decided in your heart to honor the Lord in that way, sepan que hay formas en que podemos seguir honrando al Señor así. you need to know that there are ways in which you can continue to honor the Lord in that way. Por favor, pónganse en contacto con nosotros para coordinar esas formas. Contact us so we can coordinate A través de las cuentas bancarias o de la forma que sea más fácil para todos ustedes. through the bank accounts or through whatever way that it's easier for you to do so. Y aclaro que este mensaje es para aquellos que son de nuestra iglesia en Calvary Chapel Antigua. And I just want to set this clear. This message is for the members of our congregation in Calvary Chapel, Antigua. Si usted se conecta a este estudio y está escuchando el estudio, pero usted no hace parte de la iglesia, no es para ustedes, es solo para los que son miembros de la iglesia. If you connect to our church and listen to our studies, but you're not part of our congregation, this message is not for you. Igual, seguimos poniendo nuestra confianza en el Señor, eso no cambia, So we continue to place our trust in the Lord. That doesn't change porque su iglesia la cuida, Él la sostiene. because He takes care of His church and He sustains His ¿Ok? church. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. So we are now going to study the Word of God. Empezamos el capítulo 17 de Hechos. We're going to start on chapter 17 of Acts. Increíble que ya estemos llegando al capítulo 17. It's incredible that we're already on chapter 17. Y vamos a orar, And let's pray. rogando al Señor su guía. We're going to ask the Lord to guide us. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo otra vez, Lord, we thank you once again for this time en que nos podemos conectar unos a otros, where we can connect with each other. aunque tal vez distantes físicamente. Although we are far away physically, Sabemos que el poder sentarnos alrededor de tu palabra we know that having the opportunity to sit around your word, nos permite saber que estamos unidos a pesar de eso. it allows us to see that we are united despite everything else. Una vez más rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe Once again, we pray that your Holy Spirit will teach y us nos redarguya and will move our hearts de manera que podamos madurar. so that we can mature. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We ask these things in the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno,
Sigamos. So let's continue. Ok, había empezado una aventura, ¿recuerdan ustedes? So let's remember that they started an adventure. Pablo había estado llevando el evangelio en el área de Asia Menor. Paul had been taking the gospel in the area of Asia Minor, De repente el Señor empieza a cerrar puertas. and suddenly the Lord starts to close doors. Y la única puerta que se presenta abierta delante de ellos And the only door that is open and is presented before them es un llamado a ir a Europa. is a call to go to Europe. Por primera vez For the first time, entraban a la cuna de la cultura griega. they were going to enter the cradle of Greek culture. Y poco a poco el Señor los iba llevando más y más adentro. And little by little, the Lord was going to take them deeper inside. Pablo, Silas y Timoteo empezaron a evangelizar al área de Macedonia, en Grecia. Paul, Silas, and Timothy, they started to evangelize the area of Greece. Lucas aparentemente And Luke se apparently, había quedado en Filipos. he stayed in Philippi. Recuerden que esa es la única parte en esta sección donde él se introduce en la historia y después vuelve a salir. And that's the only part of the story where he enters the story and then comes out of the story. Más adelante volverá a estar dentro de la narración. Further in the story, we will find him again as part of the narration. Okay. Después de verse obligados a dejar la ciudad de Filipos, After being forced to leave the city of Philippi, vamos a ver hoy cómo Pablo y compañía visitan otras dos ciudades en la zona. we will see how Paul and the people who are accompanying him go and visit two other cities. En estas ciudades se encuentra una comunidad judía mucho más establecida. And in these other cities, they will find a community of Jews that is well established. Y lo que nos llama la atención es su actitud ante el mensaje de Pablo. And what calls our attention is their attitude towards the message that Paul brings. Esta comunidad judía es un poco más dispuesta a escuchar que las que hemos visto anteriormente. This community, this Jewish community, is more willing to listen to the message in comparison to the other communities that we've seen before. Escuchan el mensaje de Pablo y obedecen y creen. They listen to the message of Paul, they believe, and they are obedient to it. Y ante la obediencia de estos personas, de estos judíos y gentiles, And before the obedience of these people, these Gentiles, these Jews, el mundo, la sociedad reacciona. the society starts to react. Hay una reacción como una especie de alboroto que se presenta ahí. And there is a reaction. There's kind of like some stirring up in the community. Y todo como fruto de la obediencia a la enseñanza de la palabra. And it is all as a result to the teaching of the word. En este capítulo 17 In this chapter, in chapter 17, encontramos una frase que hemos usado para darle título a nuestra serie de enseñanzas del libro de Hechos. we find a phrase that we have used to use as a title for this series of Acts. Recuerden el capítulo 17, verso 6. If we go to chapter 17, verse 6, Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. these who have turned the world upside down have come here too. Esa es la acusación que se le hace a los creyentes en ese momento. And that was the accusation that was presented for the believers in that time. Como si los creyentes cuando llegaran a un lugar trajeran una revolución. Like when believers come to a certain place, they revolutionize everything. Pero ¿de qué se trata esta revolución de la que los acusan? But what does that revolution, what is it all about? Bueno, esta revolución, el mundo lo ve así Well, this revolution, the world sees it that way cuando un hombre o una mujer le cree el evangelio y obedece. when a man or a woman listens to the gospel, believes it, and obeys it. Entonces, eso es lo que veremos hoy. That's what we're going to see today. Y cuando se enseña el evangelio, When the gospel is taught, cuando se cree en el evangelio, when the gospel is believed, se obedecen a él, and you obey it, una revolución ocurre. a revolution happens. Y el mundo reacciona ante esto, And the world reacts to that. ante la enseñanza clara del evangelio Before the clear teaching of the gospel y la obediencia a él. and the obedience to it, El mundo no se puede quedar
en paz. The world cannot have peace, cannot stay in peace. El mundo tiene que reaccionar. The world has to react. Entonces, nosotros como creyentes So as believers, no estamos llamados a generar una revolución en este mundo por generar una revolución. we're not called to create a revolution in the world just because. Pero tenemos que entender But we need to que understand cada vez que prediquemos el Evangelio that every time we preach the gospel y este sea creído, and when the gospel is believed, una revolución vendrá a revolution will come en la vida primero del que cree in the life of the person who believes y en la sociedad que reacciona ante la verdad de la luz. and then in the society that reacts to the light. Por eso enseñamos la palabra And this is why we teach the word of God. y esta es la revolución que creemos. And this is the revolution we believe in. La revolución de las The Escrituras, revolution of Scripture, transformando vidas, transforming lives, impactando sociedades. impacting societies. Vamos. So let's do this. Capítulo 17, versículo 1 al 3. Chapter 17, verses 1 to 3. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os... ¿Dónde estoy? Sí, y que el que yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Okay, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Then Paul, as his custom was, went into them and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, "This Jesus whom I preach to you is the Christ." Ok, entonces Pablo entra a lo que se conoce como la Vía Ignacia. So Paul enters what is known as Via Ignatia. Es la carretera principal de esa zona It was the main road of that area que atravesaba Macedonia de este a oeste. that used to go through Macedonia from east to west. Las ciudades más importantes estaban sobre esa carretera. The most important cities were on that main road. De hecho, la calle principal de Tesalónica era parte de esa carretera. In fact, the main street of Thessalonica was part of that road. Tesalónica era la capital de la región o la provincia de Macedonia. So Thessalonica was the capital of the region of Macedonia. En otras palabras, la ciudad más grande de la zona. In other words, it was the biggest city of the area. Esta ciudad, como Pablo lo dice, sería la cuna de una iglesia muy importante. And so this city, as Paul says, was going to be the cradle of a very important church. En Primera Tesalonicenses nos muestra que se convirtió como en una especie de cuna evangelística de la zona. In First Thessalonians, he shows us that this city becomes like the base of a very important church. Algo muy importante, muy parecido a lo que había pasado con Antioquía, ¿se acuerdan? Something very similar to what had happened in Antioch, remember? Pero ahora en Macedonia. But now this is happening in Macedonia. Sigamos. Let's continue. Llega a la ciudad So he comes to the y, city, como era su costumbre, busca la comunidad judía. and as his custom was, he looks for the Jewish community. ¿Recuerdan que en Filipos no encontró una? Remember that in Philippi he didn't find one. Encontró solo algunos que se reunían en el río. He found some Jews that would gather next to the river. Pero aquí en Tesalónica parece que sí hay una comunidad más estable. But here in Thessalonica, there is a community that is more stable. Y entonces llega a la sinagoga donde los So judíos he comes to the synagogue with the Jews, y empieza a hablar con ellos. and he starts to reason with them. Es muy probable que haya pasado lo que pasó en otras partes, ¿recuerdan? It's very probable that what had happened in other places happened here as well. Que cuando un rabino llegaba invitado se le pedía que hablara. When a guest rabbi came, they would ask him to teach. Pero aquí notamos 2 cosas que lo hacen un poco diferente. But here we're going to notice 2 things that make that very different. Lo primero The first thing, es que aquí vemos que por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, it says here that during 3 Sabbaths, 3 weeks, discutió con ellos. he reasoned with them. Entonces, eso significa que estos judíos eran un poco más abiertos que los que hemos visto antes. So this would show that these Jews of this area were maybe more open in comparison to the other Jews that we had seen before. El hecho de que haga mención de 3 días de reposo
The fact that it mentions 3 Sabbaths, no significa que hayan sido los únicos que él estuvo ahí. it doesn't mean that those were the 3 weeks that he was there and only those 3 weeks. Lo que hace énfasis But it emphasizes es que durante 3 semanas on the fact that during 3 weeks, él pudo dialogar con ellos. he had the opportunity to reason with them. Y esa palabra es importante, ¿por qué? And now this word is very important. Why? Porque cuando dice que discutió, la palabra en el griego significa dialogar. Because when it says here that he reasoned, the Greek word means to have a dialogue, Conversar, tener una conversación. to have a conversation. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? So what are we trying to say? Notan, esta actitud es muy diferente a los judíos de otros lugares. Notice this attitude is very different to the ones that other Jews in other places had. Probablemente el primer día de reposo Pablo pudo exponer en la sinagoga su interpretación. Probably on the first Sabbath, Paul was able to present his interpretation of the word. Pero después, durante 3 semanas después, But then during 3 weeks, los judíos empezaron a conversar. Bueno, explícanos, y tuvieron la oportunidad de hablar y conversar. the Jews started to ask questions and explain to us, and they had the opportunity to reason, have a conversation and answer questions. Exacto, sin la pelea y la reacción tan contraria que hemos visto en otras partes. Without that arguing and that fighting like we've seen in other situations. Pudieron tener una conversación donde los judíos pudieron hacer las preguntas que tenían acerca de lo que Pablo decía. So they had the opportunity to ask questions and reason and just talk about these things. Y esa es una bendición grande. And that's a great blessing. Estos judíos estaban dispuestos a dialogar. These Jews were willing to have a dialogue. Y eso no significaba que fueran a ser creyentes. And this doesn't mean that they were going to become believers. Pero por lo menos estaban dispuestos a ver, de acuerdo a las escrituras y a lo que él les estaba diciendo, cómo estas cosas encajaban o no. But at least they were willing to listen and to ask questions and see if these things added up or didn't add up. Notan ustedes que eso es algo que se ha hecho bastante difícil también en nuestra época. Notice that this is something that is becoming harder to do in our times. ¿Verdad? Personas que tienen 2 opiniones diferentes, a veces es tan difícil que podamos tener a veces diálogos y conversaciones. People who have 2 different opinions, it's very difficult to have a conversation, to just talk about it. Tristemente vivimos en una época en el hemisferio moderno donde si no estoy de acuerdo contigo te ofendo y me peleo contigo. Sadly, we are living a time where if I do not agree with everything you say, then I am insulting you or I am offending you. Pero bueno, aquí pudieron hablar. But in this case, they can talk. Esto ya hace un poco diferente a los judíos de Tesalónica, a los que hemos visto antes. And so this shows that the Jews from Thessalonica are different than the ones we've seen before. Pero continuemos, porque en el verso 3 es donde vamos a hacer un poco más de énfasis. But let's continue because we're going to make more emphasis on this on verse 3. Como estos judíos estaban dispuestos a dialogar y a hacer preguntas, a conversar, So because these Jews were willing to reason and to ask questions and talk about it, Pablo aprovechó esto para, dice el verso 3, declarar y exponer por medio de las escrituras lo que era necesario que el Mesías padeciese. Paul used this opportunity to explain and to demonstrate what Scripture said. Uno de los grandes errores de la mentalidad judía, One of the biggest mistakes of the Jewish mindset recuerdan, era pensar que el Mesías venía a restaurar a la nación. was to think that the Messiah was going to come and restore the nation. Y habían perdido de vista, no habían visto cómo las escrituras hablaban de que el Mesías tenía otro propósito. They had lost sight of the fact that the Messiah had a different purpose. Que la restauración de la nación de Israel era secundario realmente. The restoration of the nation of Israel was a secondary thing. Que el Mesías realmente venía a sufrir y pagar por los pecados de la humanidad. That the Messiah was going to come to suffer and to pay for the sins of humanity. Para hacer de todos los pueblos del mundo un pueblo para sí. To make out of all the nations of the world one nation for himself. Ellos no estaban viendo eso. And they weren't seeing that. Entonces Pablo se dedicó a exponerles cómo las escrituras hablaban de eso. So Paul used this time to explain to them and to demonstrate that Scripture said this clearly. ¿Notan ustedes los 2 versos que se usan aquí? Notice here the 2 verbs that are used here. Verso 3 dice declaraba y exponía.
So it says he was explaining and demonstrating. La palabra declarar que aparece en primer lugar ahí So the first one, explaining or declaring, se refiere a la idea de abrir algo. it refers to the idea of opening something. Y es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús va camino a Emaús. And it's the same word that is used when the Lord Jesus is headed to Emmaus. Emmaus. Y les está enseñando a sus discípulos cómo el Antiguo Testamento hablaba de él. And he is showing the disciples how the old scripture talks about him De manera interesante, in an interesting way. es la misma palabra que aparece en el capítulo 16, It's the same word that also appears on chapter en el 16 verso 14, in verse 14. cuando dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera. When it talks about this woman Lydia, and he says the Lord opened her heart. Y es como el Señor explicando de manera que sea claro. So it's a way of saying he was explaining, opening, in a way that it would be clear. Yo siempre pienso en ese camino de Emaús, cómo pudo haber el Señor explicado de manera que fuera tan clarito delante de ellos. And I always think about when the Lord was headed to Emmaus with the disciples, how he explained things so clearly that it would just open their eyes. ¿No les parece a ustedes tan chilero cuando uno escucha a una persona que explica las cosas de una manera tan clara como que uno, ay, sí, es cierto, o sea, nunca lo había visto así? Don't you think that it's so cool when a person explains things in a way that it's so easy to understand and so clear, and you can think, oh wow, I hadn't really seen things that way. Eso es lo que hizo Pablo ahí. And that's what Paul did here. Explicó y abrió delante de ellos. He explained, he opened it before them. Y la segunda palabra que aparece ahí es exponer. And the second word that appears here is exposing or demonstrating. Y es bien interesante porque la palabra en el original And it's interesting because the word in the original language, se usaba en su pensamiento original como la idea de presentar alimentos. in its original form, it would be used to like a way to present the meal, the food, Ponerla sobre la mesa y exponerla, ahí está. to put it on the table and say, okay, here it is. Al pasar el tiempo, la palabra se empezó a usar As time went by, the word started to be used para la idea de entregarle algo en las manos a una persona. Mira, aquí te entrego algo en tus manos. with the idea of presenting something and putting it on the hands of the other person. Entonces estos dos verbos nos hacen pensar So these two verbs make us think en la responsabilidad del predicador, in the responsibility of the preacher, del pastor, del maestro. the pastor, the teacher. La idea es exponer y explicar las escrituras de la mejor manera posible, The idea is to explain and to demonstrate scripture in the clearest way, abrir las cosas, las enseñanzas de una manera que sea claro opening the teachings in a way that it will be clear, y luego entregarle al oyente la responsabilidad de cómo lo acepta, de cómo lo recibe. and then deliver the responsibility to the person who is listening, however you're going to accept it. Entonces esa vendría a ser como las características de un buen maestro. So those would be the characteristics of a good teacher. Esforzarse por presentar y explicar de la forma más clara posible el mensaje de Dios, So try to work hard in order to explain and demonstrate in a clear way the Word of God, presentándolo de tal manera que sea claro para el oyente que es su responsabilidad ahora recibir o rechazar. presenting it in a way that is so clear that it becomes clear that now the responsibility is on the person who is listening if he accepts it or not. Entonces durante 3 semanas So during 3 weeks, Pablo hace esto con estos judíos en ese lugar. this is what Paul is going to do with these Jews in that place. Les expone y les presenta la verdad. He explains and he demonstrates the truth. Ahora estaba en ellos el recibir o rechazar. And now it's their responsibility. Are they going to receive it or are they going to reject it? Aquí es donde viene esa revolución de las escrituras. And now here we are going to see the revolution of Scripture. Se exponía el mensaje claramente. The message is clearly exposed, it's presented. ¿Qué va a pasar cuando algunos crean? What is going to happen when some believe, Cuando algunos obedezcan. when some obey? Verso 4. Verse 4. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. And some of them were persuaded, and a great multitude of the devout Greeks, and not a few of the leading women, joined Paul and Silas. Una vez más notamos cómo en el mundo griego
So once again, we're going to notice how in the Greek world, Muchos gentiles se sentían atraídos al judaísmo many Gentiles were attracted to Judaism porque asistían a las sinagogas, ¿notan? because they would go to the synagogues. Entonces escucharon las explicaciones de Pablo So they heard Paul's explanations. y algunos creyeron. And some of them believed. De entre los judíos, And amongst the Jews, los gentiles, amongst the y Gentiles, dice mujeres nobles no pocas. leading women, not a few. Estas mujeres nobles que aparece aquí pareciera hacer referencia a mujeres de alta sociedad. These women that they refer to here, they say noble women, appear to be people of high society. Lucas, siempre en el libro de Hechos, Luke, constantly in the book of Acts, hace énfasis acerca de cómo las mujeres reaccionan al evangelio. emphasizes on the fact that women react to the message of the Eso es gospel. muy importante. And that's something that's very important. Lucas quiere hacer ese énfasis constante, Luke wants to emphasize on that constantly. porque el judaísmo por lo general dejaba a las mujeres a un lado, Because let's remember that the Jewish religion would leave women aside, pero el Señor con su evangelio impactaba a hombres, mujeres por igual. but the Lord with his gospel, he would impact men and women the same. Entonces creyeron. And so they believed. Ahora ellos han decidido poner su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Now they have decided to set their trust in the Lord Jesus as their Lord and Savior. Entonces ahí viene la primera parte de la revolución de las Escrituras. And so here we see the first part of the revolution of Scripture. Corazones transformados. Hearts that are transformed. Pero ahora viene la segunda, But now we're going to see the second la part. reacción de la sociedad, The reaction of the society. la reacción de los que no quieren creer. The reaction of those who do not want to believe. Sigamos leyendo versos Let's 5 al continue 9. reading. Verses 5 to 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron a una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. But the Jews who were not persuaded, becoming envious, took some of the evil men from the marketplace, and gathering a mob, set all the city in an uproar, and attacked the house of Jason, and sought to bring them to the people. But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, "These who have turned the world upside down have come here too. Jason has harbored them, and these are all acting contrary to the decrees of Caesar, saying there is another king, Jesus." And they troubled the crowd and the rulers of the city when they heard these things. So when they had taken security from Jason and the rest, they let them go. Ok, entonces en la sinagoga, recuerden, habían dos clases de judíos. Unos creyeron, los otros no. So let's remember that in the synagogue there were two kinds of Jews, the ones who believed and the ones who didn't. Los que no creyeron, dice que se llenaron de celos. It says here that the ones who did not believe, they became envious. Ya habíamos visto esa reacción de celos en los judíos antes. We had seen this envious reaction in Jews before. Pero recuerden, no es un celo de, ay, ahora siguen a Pablo y no a nosotros. But let's remember that it's not an envy of, oh, they're following Paul and not me. Era más bien un celo de, si se alejan de la fe judía, eso va a afectar al judaísmo. So it's more an envy of if they go astray from the Jewish religion, that's going to affect our religion. O sea, recuerden, lo más importante para ellos es la restauración de la nación, y si los judíos se están alejando de eso, So remember that for them, the most important aspect is the restoration of the nation of Israel. And if Jews are walking away from that, that's going to affect them. entonces esa es la razón por la que ahora actúan así. And so that's the reason why they are acting in this way. Pero yo quiero que notemos esa palabra, esa expresión, los judíos que no creían. But let's notice the expression. Here in English it says, the Jews who were not persuaded. Esa expresión ahí, That expression en el original, in the original
connota más la idea de aquellos judíos que no quisieron obedecer. It has a connotation of the Jews who did not want to obey. Los judíos tenían una mayor responsabilidad. Jews had a higher responsibility Ellos tenían la revelación de las escrituras del Antiguo Testamento delante de ellos. because they had the revelation of the Old Testament before them. Y Pablo les había expuesto claramente cómo esa revelación mostraba que Jesús era el Mesías. And Paul had used this revelation to explain and to demonstrate that Christ was the Messiah. Era su responsabilidad creer, ahí estaba claramente expuesto. It was their responsibility to believe. The evidence was clearly presented to them. No era que no pudieran entender, It wasn't that they couldn't understand, es que no querían but entender, they didn't want to no understand. querían creer, And they didn't want to believe. porque iba en contra de sus propios deseos, de lo que ellos anhelaban y esperaban del Mesías. Because all this was going against what they believed, what they wanted, and what they expected from the Messiah. Entonces notan ustedes por qué es tan importante que los maestros de la Biblia expongan claramente las escrituras. So you see here with this how important it is that the teachers of the Word of God explain clearly the Word of God. Por eso es que los pastores deben prepararse en las escrituras para exponer las escrituras. This is why pastors need to prepare themselves and be ready to prepare Scripture as it is, the Scripture. Porque de esa manera sus oyentes, Because in that case, cuando ven que es la palabra de Dios la que están escuchando, the people who are listening and when they realize that it is the Word that they're studying, es el mensaje de Dios el que están recibiendo, it is the message of God that is being received, son responsables de rechazar o creer. they are responsible to receive or reject. Ok, los judíos que no creyeron So the Jews who were not persuaded, empezaron a buscar a hombres ociosos, malos en la ciudad. they started looking for idle men. Esa palabra ociosos que aparece ahí, In the English version, it's evil men. esa palabra en el original significa de las plazas. That word idle men means in the original that are in the plazas. Es decir, eran hombres desocupados. They were men who were unoccupied. Pero el énfasis también dice que eran malos. But also the emphasis here, it says that they were evil. Entonces, aparentemente son como grupos de bandidos, como pandillas. So these are like gangs, like groups of bandits. Y los judíos van a ofrecerles dinero para que les ayuden a generar un alboroto. And the Jews come looking for them and they offer them money to help them create an uproar in the city. Siempre nos llama la atención que los hombres más religiosos son los primeros en asociarse con la maldad para defender su religión. It calls our attention that religious men are the ones that are eager to go and associate with evil men in order to cause a stir. Y Or defender su religión, defend the que religion. supuestamente es tan moral. I'm sorry? Que tan supuestamente es moral. And they're defending their law that is supposedly so moral. Bueno, estos judíos guían a toda esta turba de gente a la casa de un hombre llamado Jasón. So these group of men, they gather the mob and then lead the mob to Jason's house. ¿Por qué contra Jasón? Now, why are they going against Jason? Aparentemente es ahí donde ahora se están reuniendo a estudiar la Biblia. Because apparently this is the place where they are gathering to study the Word of God. Y el nombre Jasón And the name Jason, nos indica que este era un hombre judío it indicates that this man is a Jew. que en la cultura judía, en la cultura griega, a el nombre Josué, In the Greek culture, there's the name Joshua. al nombre Josué que es hebreo lo cambiaban por Jasón. The name Joshua that is Greek would be No, changed. Hebrew, Was Hebrew would be changed to Jason. que era griego. That was Greek. Entonces, este hombre es un judío de cultura griega So this man is a Jew that has Greek culture. que aparentemente está teniendo en su casa los estudios bíblicos. So he's apparently hosting these Bible studies in his house. Entonces los judíos lo odian más a él And so the Jews hate him even porque more era uno de ellos because he was one of them. y ahora los ha traicionado And según now ellos. he has betrayed them. Entonces por eso llegan a la casa de Jasón And so they go to Jason's house. esperando encontrar a Pablo y a Silas y a todos. They're hoping to find Paul and Silas and everybody else, Pero ahí no estaban. but they weren't there. Entonces en el enojo So in their anger, toman a Jasón y se lo llevan a donde las autoridades. they take Jason and they take him to the authorities. Llevan a Jasón y a otros hermanos, dice ahí. They take Jason and the brethren. Entonces no pueden acusarlos de que ellos son los que están alborotando. They cannot
not accuse them of causing an uproar, pero sí los están acusando de hospedar a los que lo hacían. but they are accusing them of hosting the ones who were. Recuerden que en el Imperio Romano era tan importante mantener la calma en las ciudades. Remember that in the Roman Empire, it was so important to keep peace in the cities, calm. Y otra de las cosas importantes para los romanos And another thing that was very important for the Romans, era mantener la honra hacia el emperador. it was to honor the emperor. Entonces notan que esas son las dos acusaciones que se hacen. Notice here that those are the two accusations presented against them. Estos hombres hospedan a gente que trae alborotos a la ciudad y que están en contra de César. So these men are harboring people who are putting the city upside down and are also teaching against the decrees of Caesar. Ay, ay, ay. Y lo interesante And what's interesting here es que esta acusación es falsa is that this accusation is false y verdadera al mismo tiempo. and truth at the same time. ¿Cómo así? What do you mean? Era falsa It was false porque el propósito de Pablo nunca era generar un alboroto en una ciudad. because Paul's purpose was never to bring an uproar in any city. Y el propósito de Pablo nunca era ir en contra del emperador. And Paul's purpose was never to go against the emperor either. Pero al mismo tiempo, But at the same time, la predicación del evangelio produce un alboroto en la ciudad the preaching of the gospel brings an uproar in the city. y seguir al Señor Jesús como única autoridad también nos llevará en algunos momentos a desobedecer al emperador. And following the Lord Jesus will bring us to that point where sometimes it's going to be necessary to be disobedient to the emperor. Entonces, So, aunque el propósito de estas acusaciones es hacer daño en la iglesia, even though the purpose of these accusations is to harm the church, la observación que se hace no es del todo falsa. the observation here or the accusation presented against them is not completely false. Entonces aquí quiero decir una cosa. So here I want to say something. El objetivo de la iglesia The purpose of the church no es ir en contra del gobierno. is not to go against the government. Ese no es nuestro propósito principal. That is not our main purpose. Nuestro propósito principal es obedecer la autoridad de nuestro Señor Jesús. Our main purpose is to obey our main authority, who is our Lord Jesus Christ. En algunos casos, In some cases, en algunos contextos, in some contexts, obedecer a nuestro Señor obeying our Lord Jesus se mostrará como estar contrario al gobierno, will be seen as being against or contrary to the government, aunque ese no es el objetivo de la iglesia. even though that's not the purpose of the church. El propósito principal del evangelio The main purpose of the gospel no es sacudir al mundo, is not to create an uproar in the world, sino salvar almas. but save souls. Pero en el proceso, But in the process, la verdad del evangelio, the truth of the gospel que salva almas, that saves souls sacudirá al mundo. will shake the world. Eso es a lo que queremos referirnos. And that's what we refer to. Realmente el gran alboroto Truly, the big uproar surgía de la resistencia a la verdad de las Escrituras. was created because of the resistance against the truth of the scripture. Cuando se enseñan las Escrituras claramente, When you teach scripture clearly, la gente cree, obedece y transforma su corazón. people believe, they obey, and they transform their hearts. La sociedad va a ser sacudida. The society will be shaken, Va a haber una revolución. and there will be a revolution. Es claro, ¿verdad? You notice this? It's very clear. No es el propósito de la iglesia crear una revolución. It's not the purpose of the church to create a revolution, Pero eso es lo que sucede but that's what happens. cuando se enseña claramente la verdad del evangelio. When the truth of the gospel is taught clearly. Entonces alborotaron al pueblo. So they put the city upside down. Las autoridades The authorities, no tenían a quién meter a la cárcel realmente, they didn't have anyone to arrest porque según la ley romana because according to Roman law, era necesario escuchar a los acusados it was necessary to be able to listen to the ones that are being accused, their side. y en este caso a Pablo y ellos no están ahí. And in this case, Paul and Silas and the rest, they're not there. Entonces era primero necesario
determinar si Pablo realmente estaba diciendo todo lo que ellos estaban acusando, lo que estaba diciendo. So first it was necessary to determine if Paul was truly saying what they were saying that he was saying Para poder meter a la cárcel a Jasón. in order to be able to put Jason in jail. Pero Pablo no está ahí. But Paul isn't there. Entonces era una situación difícil para las autoridades, So it was a very difficult situation for the que authorities. querían mantener el orden, They wanted to keep order, pero al mismo tiempo querían hacer la justicia. but at the same time they wanted to carry out justice. ¿Qué terminan haciendo? So what do? Dice, le pusieron una fianza a Jasón y a los demás. So they set like bail for Jason and the rest. Aparentemente lo que le hacen es ponerles una multa, So they fined them basically. posiblemente para aplacar a los acusadores. Maybe to be able to quiet the accusers. En otras palabras, In other words, no encontramos delito contra ellos, we cannot find anything. They're not doing anything wrong. pero sabemos que ustedes los están acusando but y because you are accusing them, aparentemente eso les causa a ustedes una gran molestia. and obviously whatever it is that they're doing causes you great anger, Entonces los multamos so we're going to find them. para que ustedes estén ya tranquilos. So you'll be in peace. Hay otra posibilidad. There's another possibility. Algunos piensan Some think que esta fianza que le hacen pagar a Jasón y a los demás that this fine or bail that they set on Jason and the rest venía acompañada de una condición. was accompanied with a condition. Es decir, les dijeron, So they told them, los vamos a dejar we're libres, going to let you go, pero ustedes van a tener que pagar algo but you're going to need to pay something. si se vuelve a presentar un alboroto como esto por culpa de estos señores que ustedes están hospedando. If another situation like this happens because of the people that you are hosting, De esa manera, so in that way, obligaban a Pablo a tener que salir de la ciudad. they were forcing Paul to leave the city. Porque mientras Pablo estuviera en la ciudad, Because as long as Paul was going to be in the city, iban a seguir levantando alborotos they were going to keep causing uproar, y a Jasón lo iban a mantener en la cárcel. and they were going to put Jason in jail. Entonces, es una situación difícil para Pablo. So this is a very difficult situation for Paul. Pablo no le importaba tener que ir a la cárcel, Paul didn't care if he had to go to jail, pero lo que a él no le quería era que otro fuera a la cárcel por él. but he didn't want to put another person in that situation. Posiblemente eso es a lo que Pablo se refiere And so possibly that's what Paul refers to en 1 Tesalonicenses 2:18, in 1 Thessalonians 2:18. porque él ahí expresa el dolor de no poder ir a visitarles. Because in that letter, he expresses his pain for not being able to go and visit them, Por un estorbo que Satanás puso. for a hindrance that Satan Es caused. posible que eso se refiere. So maybe it's that he refers to. Entonces, después de los eventos de Tesalónica, So after the events in Thessalonica, Pablo y compañía salen de la ciudad, Paul and the rest, they leave the city. pero durante el tiempo que estuvieron ahí, But during the time that they were there, por la clara exposición de las Escrituras, because of the clear presentation of the scripture, una iglesia nació. a church was born. Una iglesia linda, A beautiful church. muy importante para Pablo. A very important church for Paul. Se cree que las primeras cartas de Pablo It is believed that the first letters of Paul son primera y segunda are Tesalonicenses, 1st and 2nd Thessalonians. a esa iglesia que él amó mucho. And they were written to that church that he loved so much. Continuemos. Let's continue. Verso 10 al 12. Verses 10 to 12. Ahora llegan a otra ciudad. So now they come to another city. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. These were more fair-minded than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Therefore many of them believed, and also not a few of the Greeks, prominent women as well as men. Entonces Pablo y compañía son enviados a Berea. So they sent Paul and the rest to Berea.
Es posible que hayan sido enviados a Berea esperando a ver qué pasaba en Tesalónica, a ver si podían regresar. It's possible that they were sent to Berea to wait and see what would happen in Thessalonica and see if they could go back. Porque Berea no está en esa carretera que hablamos hace un rato. Because Berea is not on that main road that we mentioned before. Pero cuando llegan a Berea, lo primero que hace Pablo es buscar la sinagoga otra vez. But when they reach Berea, the first thing that Paul does is go and find a synagogue. Ahí se encuentran una sorpresa. And there he finds a surprise. ¿Se acuerdan que los judíos de Tesalónica Remember that the Jews of Thessalonica habían mostrado una muy buena actitud had shown a really good attitude? de dialogar, de conversar? They were willing to have a conversation and ask questions. Lucas nos dice Luke tells us que esa era una actitud noble. that was an attitude that was noble. Pero aquí en Berea, But here in Berea, los judíos eran más nobles aún. the Jews were even more noble. ¿Y por qué? No solamente estaban dispuestos a conversar y a dialogar, Not only were they willing to have a discussion and have a dialogue, sino que lo que los hacía aún más nobles but what made them even nobler era que investigaban y escudriñaban en las escrituras ellos mismos. was that they received the word with readiness and they searched the scripture daily to find out whether these things Esto were es so. mucho mejor. So that's even better. O sea, no solamente es bueno que una persona cuando se le presenta el evangelio quiera saber y preguntar, So not only is it good when you present the scripture to someone and that person wants to ask and have a discussion pero about it, es mucho mejor but it is much better si esa persona después de discutir, dialogar y conversar if that person, after having the discussion and that conversation, va directamente a las escrituras para Goes- ver si es verdad lo que le han dicho. goes directly to scripture to make sure that what he received is true. Eso lo hace muchísimo mejor. That makes it even better. Muchas personas creen que tal vez es un insulto para un pastor. Many people think that maybe it's an insult to the pastor Si alguien le dice, pastor, qué bueno lo que usted enseñó hoy, pero yo voy a ir a ver en la Biblia si está así. when a person comes and says, "Oh, pastor, what you taught is really nice, but I'm going to go and check in scripture if it's so." Para un pastor es, por favor, For a pastor, it's like, "Yes, please do so. háganlo todos. Do it. Everyone do it." Porque es en las escrituras donde Dios habla directamente. Because it is in scripture that God speaks directly. Dios quiere usar pastores, maestros, claro que sí. God wants to use pastors and teachers. Of course he does. Pero no hay nada mejor que una comunicación directa de Dios a través de las escrituras. But there's nothing better than direct communication from God in scripture. Lo común entre los judíos The common thing amongst Jews era aferrarse a tradiciones rabínicas de otros hombres. was to hold on to these rabbinic teachings of men. Los de Tesalónica The ones in Thessalonica, habían estado dispuestos a conversar y hablar. they were willing to have a conversation and ask questions. Pero los de Berea But the people from Berea, dijeron, vamos a la fuente original. they said, let's go to the original source. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of ¿Se God. acuerdan que hablamos de las características de un buen maestro? Remember we talked about the characteristics of a good teacher? Bueno, ahora escuchemos las características de una buena audiencia. Let's listen to the characteristics of a good audience. Miren, Look, y así examinémonos también nosotros a nosotros mismos. and let's examine ourselves. Uno, Number one, tienen una disposición para recibir el mensaje. they had a willingness to receive the message. Notan ustedes ahí que dice que recibieron con toda solicitud la palabra. It says that they received the word with all readiness. Estaban listos, dispuestos. Queremos escuchar a Dios. They were willing, they were prepared, and they wanted to hear the word of God. Entonces, una buena audiencia que madura, que crece, está dispuesta. Señor, queremos escucharte. So a good audience, an audience that believes and grows, says, we're willing to receive, we're ready. Segunda característica. Second characteristic, Examinan detenidamente y con atención las escrituras. they searched the scriptures daily to find out if it was so. La palabra escudriñar que aparece ahí, The word that we find here, like searched, literalmente significa examinar cuidadosamente. literally means to examine carefully, No solamente leer. not only to read. A veces nos acostumbramos, sí, ya leí. And sometimes we're used to saying, yeah, I read. No, estudiar, No, study escudriñar, and search para querer entender. so you can understand. Esa es la actitud, la segunda característica de un
una buena audiencia, That is the second characteristics of a good audience, de un buen estudiante de la Biblia. a good student of the Bible. Tercero, Third, miren ustedes, dice, lo hacían cada día. it says they did it daily. Es algo que debe ser de todos los días. So it's something that has to be done every day. Ay, ya leí el pasaje de la semana ya. Yeah, I read the scripture of the week. No, un buen estudiante de la Biblia todos los días quiere escudriñar las escrituras. No, a good student of the Bible will want to search and study the scriptures daily. Y cuarta característica, And fourth characteristic, tiene las escrituras como su estándar. they hold scripture as their standard. Noten ustedes, dice que cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. It says that they went to scripture daily to find out whether these things were so. Escucho a un pastor, So I listen to a pastor, leo un libro, I read a book, escucho una letra de una canción I listen to the lyrics of a song, y todo lo juzgo de acuerdo a las escrituras. and I judge everything according to scripture. La escritura en todo su contexto es el estándar. The scripture in its context is the standard, Esa es la forma en que debe ser. and that's the way it should be. Y esas son las cuatro características entonces. And those are the four characteristics. ¿Les parece si las citamos así rápidamente? What do you say if we review them really fast? ¿Están dispuestos a escuchar el mensaje de Dios? Are you willing to listen to the word of God? ¿Estás dispuesto a examinar detenidamente las escrituras? Are you willing to search and examine carefully scripture? ¿Estás dispuesto a hacerlo cada día? Are you willing to do it daily? ¿Estás dispuesto a tener la escritura como tu único estándar? Are you willing to have scripture as your only standard? Eres un buen estudiante de la You Biblia. are a good student of the Bible. Miren, Look, cuando los tesalonicenses fueron nobles, when the Thessalonians were noble, de querer conversar y hablar, they were willing to have a conversation and ask questions. algunos judíos creyeron. And some Jews believed. Cuando los bereanos, When the people from Berea, nobles de corazón, nobles of heart, escudriñaron las escrituras. when they were willing to search scripture. Verso 12. Verse 12. Así creyeron muchos de ellos. Therefore, many of them believed. Ven, esa es la revolución de las escrituras. So you see, that's the revolution of scripture. Cuando las personas van a la escritura, When people go to scripture, cuando el pueblo va a la escritura, when the people go to scripture, una revolución sucede en sus corazones. a revolution happens in their heart. El avivamiento viene a sus And corazones. there's a revival in their heart. Muchos creyeron. And many believe. ¿Se acuerdan? Esa es la primera parte de la revolución. So see, remember that was the first part of the revolution. Cambian el corazón. The change of heart. Pero viene la segunda And parte now de la the second revolución. part. La reacción de la gente. The reaction of other people. La reacción del mundo. The reaction of the world. Versos 13. Verses 13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was preached by Paul at Berea, they came there also and stirred up the crowds. No sabemos cuánto tiempo pasó Pablo en Berea, We don't know how long Paul was in Berea, pero aparentemente fue uno de los tiempos más fructíferos de este viaje. but it was one of the most fruitful moments of this trip. La gente buscaba en las escrituras y crecía, People were searching in scripture and they were growing hasta el punto que una persona de Berea se convertiría en parte del equipo de Pablo. up to the point that one person from Berea would become part of Paul's Un team. hombre llamado Sópater, lo vamos a ver más A adelante. man whose name is Sopater. Pero ya que Berea estaba tan cerca de Tesalónica, But because Berea was so close to Thessalonica, ay, esos judíos celosos de la otra ciudad vinieron those envious Jews from the other city came there too. y levantaron un alboroto. And they came to stir up the La crowds. segunda parte de la revolución. The second part of the La revolution. resistencia del mundo. The resistance from the La world. resistencia de la religión. The resistance from religion. Siempre se levanta It always becomes a problem ante la explicación clara de las escrituras que transforma vidas. before the clear explanation of scripture that transforms lives. Cerremos. So let's go. Versos close 14 y this. 15. Verses 14 and 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas.
Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Then immediately the brethren sent Paul away to go to the sea, but both Silas and Timothy remained there. So those who conducted Paul brought him to Athens, and receiving a command from Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed. No sabemos cuán grave fue el alboroto que se levantó, We don't know how serious this uproar was, pero aparentemente lo fue porque el texto, de hecho la frase como lo dice, but apparently it was very serious because the phrase that is used in the ahí en el text, verso 14, cuando dice que fue enviado al mar, in verse 14 where it says that they sent him to go to sea, literalmente se traduce y enviaron a Pablo hasta llegar al mar. O sea, it is literally translated, they sent Paul until he reached es the como sea. lo alejaron lo más que pudieron. So they took him as far as they could. Lo interesante es que Silas y Timoteo se quedan ahí. It's interesting that Silas and Timothy, they stay there. Y por otros escritos, And because of other writings, por cartas de Pablo, because of Paul's letters, podemos pensar que Timoteo regresó a Tesalónica para confirmar a la iglesia. we can assume that Timothy, he went back to Thessalonica to confirm the church. Y a Silas fue a Filipos para confirmar a la iglesia. And Silas went to Philippi to confirm the church there. Y noten ahí que el mandato que Pablo les dio era que después se reunieran todos juntos en Atenas. And notice here that what he commands them is that they will also meet in Athens later on. Atenas, Athens, la capital the capital de la cultura griega. of Greek culture. Es lo que veremos la próxima semana. And that's what we're going to see next week. Wow, la gran ciudad de Atenas. Wow, the great city of Athens. Los estaba esperando. It was waiting for them. Y Pablo tendría que enfrentarlo And Paul was going to face it solito. alone, solito, solito. on his own. Terminemos entonces con una aplicación para nuestro corazón. So let's wrap this up with an application for our hearts. Hemos estado hablando acerca de la exposición de las Escrituras. We've been talking about clear presentation of the scripture. La forma de traer la revolución que trastorna al mundo verdaderamente The way to bring this revolution that will put the world upside down es a través de una clara y humilde exposición de las Escrituras. is through a clear and humble presentation of the scripture. El mundo necesita la enseñanza de las Escrituras del Evangelio. The world needs the teachings of scripture and the gospel. Y a eso debe dedicarse la Iglesia de Cristo primordialmente. And that is the main focus of the church. Predicación del Evangelio The preaching of the gospel a través de las Escrituras de Cristo Jesús. through the scriptures of Jesus Christ. La forma de producir esta revolución que trastorna al mundo The way to produce this transformation, this revolution that puts the world upside down, se da cuando los corazones obedecen, están en dispuesta obediencia a la revelación de las Escrituras. happens when hearts are obedient and they are willing to obey what is written in scripture and the revelation of scripture. Cuando los corazones creen, When hearts se believe, transforman, they are transformed impactan la sociedad. and they impact society. Tenemos que tener en cuenta, And we have to keep this in mind. la sociedad va a reaccionar. The society will react. Habrá reacción, There will be a habrá reaction. oposición. And there will be Y opposition. esa será la segunda parte de esa revolución. And that's going to be the second part of that revolution. Pero hoy But today, queremos recordar, hermanos y hermanas, we want to remember, brothers and la sisters, importancia de las Escrituras the importance of scripture y por qué las enseñamos como las enseñamos. and why we teach scripture as we teach it. Porque cuando se enseña claramente y en humildad, Because when it is taught clearly and in humility, los corazones escuchan, atienden y creen, the hearts hear, they understand, and they obey. se trastorna su mundo. Their world is upside down. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por tu palabra. for your word. Oramos otra vez unos por otros. We pray for each other. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. We pray for those who are sick, Familias que amamos. families that we love. Las levantamos delante de ti, We lift them up before you, Lord. rogando, Señor, que tú sanes sus cuerpos. And we pray that you will heal their bodies, Que tú sostengas sus cuerpos en medio de esta lucha. that you will sustain their bodies in the middle of this struggle. Oramos por aquellos que necesitan hoy. We pray for those who need it today. No sabemos qué podamos estar necesitando cada uno,
And we don't know what everybody else needs. Pero tú sí lo sabes. But you know, Y Lord. por eso oramos unos por otros. And this is why we pray for Para each que tú other. seas proveyendo. Because so that you will continue to provide. Y Señor, que tú nos des la sensibilidad. And Lord, that you will give us the sensitivity. Si es a nosotros que nos quieres usar para suplir la necesidad de alguien más. If you want to use us to provide for the need of somebody else. Oramos por tu iglesia. We pray for your church. Y oramos por nuestra iglesia en Calvary Antigua. We pray for our church, Por la- Calvary Chapel Antigua. Por la provisión que necesitamos también. For the provision that we need as Para well. honrarte, Señor. So that we can honor you. Y cumplir nuestras obligaciones también. And we can fulfill our obligations as well. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu alimento. Thank you for nourishing En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga a todos, hermanos. God bless you all, brothers and sisters. Un abrazo fuerte desde la distancia, A great hug from a distance. confiando en que pronto podamos volver a estar juntos. Trusting that soon we can be together again. Dios los bendiga a todos. God bless you all.